A continuación vamos a realizar la base de pantalón femenino en talla 10 según manual Sena en software Audaces. Entonces lo primero que tenemos que hacer es remitirnos al manual y verificar la construcción que nos piden. En este caso lo primero que vamos a realizar es este rectángulo que mide de ancho, cuarta parte de cadera por alto de tiro. Omitimos en este momento la costura pese a que al final del proceso se le va a agregar con la herramienta de costura. Vamos a la herramienta Audaces y vamos a trabajar en este caso con snap automático. Para eso verificamos que esta en la parte inferior que parece una U o una herradura esté sin la X para que nuestro snap automático funcione. Cuando se activa el snap automático, automáticamente en el cuadro de coordenadas me aparecen X, Y, ángulo y distancia, que eran los que ya teníamos. Adicional se me suma una opción para perímetro y limpiar y aplicar. Vamos a hacer nuestro primer rectángulo en la pestaña de construcción cuadrado. Seleccionamos la herramienta y damos las medidas. En este caso, para mi talla 10, las medidas serían cuarta parte de contorno de cadera, serían 24 centímetros por nuestro tiro, que en este caso serían 26. Entonces coloco en X, que es nuestro ancho, 24 centímetros por 26 de alto. Enter. Cuando yo doy Enter, automáticamente me salen unos asteriscos o referencias en X en los lados donde si yo los llego a colocar, ahí se me aplica la medida. Esa es una de las primeras diferencias con respecto al snap manual. En este caso, donde está la X, me paro con mi cursor y confirmo. Y ya puedo salir de la herramienta con clic derecho. Recordemos que confirmar es con clic izquierdo, salir de la herramienta es con clic derecho. El siguiente paso después de crear nuestro rectángulo es generar una línea paralela a la parte de la cintura que mida en este caso la altura de cadera, como nos lo indica nuestro manual. Para ello nos podemos ir a manipulación, elemento paralelo y vamos a trazar una distancia paralela a 18 centímetros, que es la medida de altura de cadera para nuestra talla 10. Seleccionamos la línea, la parte superior, nos desplazamos hacia abajo, confirmamos con clic izquierdo, salimos de la herramienta con clic derecho. Siguiendo con el procedimiento que nos indica nuestro manual, debemos dividir la parte inferior de nuestro rectángulo en 4 partes exactamente iguales. Para eso nos vamos a remitir a la pestaña construcción, la herramienta en el perímetro y vamos a darle en este caso 4 partes iguales, equivaldría a 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. En el perímetro vamos a cambiarlo por número de puntos, vamos a colocar que queremos 5 puntos y esta es una diferencia con referente al snap manual y el snap automático. Me puedo parar sobre mi nodo y automáticamente, si verifico, él queda fijo ahí, resaltado como en este caso en un tono anaranjado pálido, es como si yo le hubiera dado snap en el cursor. Ya con el snap automático no hay necesidad de que usted dé clic en el scroll, sino que únicamente se para unos segundos sobre ese punto y puede activar o desactivar ya el punto como referencia. Cuando ya lo tenga activo, confirma. Si quiere, digamos en este caso me tomo como referencia la vertical, puedo darle clic derecho para que tome la horizontal y ya parándome sobre el otro extremo vuelvo y confirmo y saco de la herramienta para verificar o para ya terminar la función. En este caso ya lo dividí en 4 partes iguales. El siguiente paso es mirar cuánto es la medida de esa división. Para eso me puedo ir a conferencia, distancia y me puedo parar manteniendo mi momento ahí desde ese punto, confirmo, me paro en el siguiente punto, confirmo
y en la parte superior donde dice dist es la distancia que tengo, en este caso la distancia son 6 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es irme a construcción porque el siguiente paso del manual me indica que debo sacar esa proporción hacia afuera de mi rectángulo. Para eso le voy a dar en construcción, prolongar una recta y voy a decir que le quiero prolongar la distancia que acabamos de medir, que fueron 6 centímetros. Selecciono la línea, verifico que esté prolongado hacia el lado derecho, confirmo, salgo de la herramienta. Ahora me dice el manual que debo entrar 1.5 centímetros hacia el lado izquierdo ya para demarcar la línea de tiro delantero, por lo cual me voy a ir con construcción, punto por coordenadas, voy a pararme un momentico en este punto para que me tome el snap y le voy a decir que sobre el perímetro quiero entrar 1.5. Recordemos que las medidas de perímetro son medidas sobre contorno de línea. En este momento ya me había fijado la línea, el punto interno, me paro ahí en ese punto exacto, confirmo y ya me quedaría el punto a 1.5 centímetros. Salgo de la herramienta con clic derecho. El proceso a seguir a partir de manual es que a partir del 1.5 que entré hacia el inicio de mi rectángulo debo marcar un punto totalmente en la mitad para realizar la línea de aplome. Para eso puedo de igual manera con la herramienta de construcción en el perímetro, seleccionando en este caso 3 puntos, inicio, final y medio, la construcción a realizar. Entonces ya con la herramienta de puntos en el perímetro me paro un momentico sobre el primer punto, confirmo, vuelvo y doy clic derecho para que me cambie al horizontal y termino confirmando en el último punto que fue el que entré 1.5. Si deseo previamente puedo ir inicio y cambiar el color de pronto para que me queden esos puntos con otro color. Confirmo, salgo de la herramienta. Entonces los punticos azules serían los que acabo de colocar en mi rectángulo. Ahora a partir de este que ya construimos, que me marca donde es el centro, en este caso del tiro, voy a ir a construcción y ahora como indica el procedimiento que está condensado en nuestro manual, debemos a partir del punto intermedio que saqué entre el inicio del rectángulo y el 1.5 que entré, fijamos un punto en la mitad y prolongamos una línea hacia arriba que choque con el inicio de nuestro rectángulo y hacia abajo para posteriormente fijar nuestro largo total de pantalón. Para eso voy a generar una recta. Puedo pararme un momento sobre el nodo central, voy a devolver en inicio el color que ya tenía estipulado, que es rojo, para que me quede como estaba al inicio. Confirmo, ya aquí tengo la línea recta y en este caso voy a fijarla 90 grados a mi borde. Una de las ventajas del snap automático es que cuando yo hago una línea, ella me va a dar parámetros de ángulo 90, bordes 45 y acá en el cuadro de coordenadas yo voy visualizando sobre los números grises las medidas que están dando. En este caso, como necesito es una línea que intersecte totalmente la parte superior del rectángulo, voy a dejarla a 90 grados, verificando pues que en eje X está en 0 y la distancia pues que da es 26 centímetros, que equivaldría a nuestra tiro. Confirmo, salgo de la herramienta. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar nuestro largo total de pantalón, el cual para nuestra talla 10 es de 105 centímetros. Recordemos que como ya se le dio en la parte superior los 26 de tiro, 105 menos 26, nos faltarían 79 centímetros para completar nuestro largo total de pantalón, que indica nuestro manual de el SENA, que es esta instrucción, largo total de pantalón.
Para ello, entonces, podemos irnos a construcción, prolongar una recta, la vamos a prolongar los 79 centímetros que nos hace falta, seleccionamos la línea, la alargamos hacia la zona de abajo, seleccionamos, confirmamos, salimos de la herramienta para ya tener la línea en total que nos mide en este caso los 105 de largo total de pantalón. A continuación, según nuestro manual de escena indica, debemos construir una línea hacia nuestro lateral derecho e izquierdo de 10 centímetros para construir la bota. Para ello podemos construir una línea recta. Recordemos que el snap automático, tan solo compararme ahí ya me la fija. Confirmo y le voy a decir que en X quiero la distancia de 10 centímetros. En Y le dejo 0 para que me quede totalmente horizontal. Enter, como para que me salga la línea, el punto de referencia. Confirmo hacia el lado derecho, salgo de la herramienta. Para que me quede hacia el lado izquierdo, en este caso, podría prolongar la recta 10 centímetros, selecciono mi línea recta, confirmo, salgo de la herramienta. Este sería el paso 1 que indica nuestro manual del SENA. Para pasar al paso 2, según nuestro manual del SENA, debemos irnos a la parte superior de nuestro patrón y marcar 1 centímetro desde el centro frente a nuestro rectángulo hacia adentro. Posteriormente trazar una diagonal la cual mida cuarta parte de cintura. Recuerden que en este momento estamos trabajando sin costuras, por la cual marco únicamente cuarta parte de cintura, y si usted desea agregarle pinza lo puede agregar según diseño. En este caso lo vamos a dejar el delantero sin pinza. En esa diagonal debo marcar 1 centímetro, en este caso en Y, para que quede diagonal hacia arriba 1 centímetro, y la medida de cuarta parte de cintura. Volviendo a la herramienta de Audaces, entonces primero me voy a inicio, selecciono un color totalmente diferente para que la construcción se vea ya en otra tonalidad, y empiezo en construcción, punto por coordenadas. Necesito que sobre el perímetro me marque 1, confirmo, salgo de la herramienta, que ya tendría mi centímetro hacia adentro que me indica en esta zona el manual. Ahora voy a trazar mi línea diagonal con la herramienta recta, selecciono el nodo que ya marqué, confirmo, aquí ya la tengo. En diagonal voy a marcar la cuarta parte de cintura, que en el referente de coordenadas lo haría en distancia, que en este caso son 17 centímetros para talla 10. Recordemos que necesitamos subir 1 centímetro en vertical, por lo cual en Y coloco 1, Enter. Automáticamente aquí me aparece un círculo, que el punto donde va a ser la instrucción que yo di es donde dice intersección. Si lo hago por fuera o por dentro no aplicaría. Me tengo que guiar por el círculo que me está mostrando, en este caso sería el radio, y donde me dé la función de intersección para indicar que ya se subió el centímetro. En este caso ya lo confirmé, salgo de la herramienta con clic derecho. Ahora el paso a seguir es unir en una línea totalmente diagonal con altura de cadera el centímetro que entré por centro frente y el costado así en una curva suave. Para eso podemos utilizar la herramienta de recta, selecciono el punto centro frente, confirmo sobre el punto que ya marqué la altura de cadera, salgo de la herramienta, ahí ya me quedaría marcada en esa zona, y ahora voy a irme con curva, selecciono el punto de costado, confirmo, puedo dar un punto aquí intermedio para que me quede curva y reposa sobre la altura de cadera. Salgo de la herramienta con clic derecho. Como me quedó bastante recta la curva de cadera, puedo entrar a manipulación, modificar, para modificar los nodos, los cuales son los que pertenecen a esa curva, y que la curva ya me quede mucho más adecuada a mi patrón. Salgo de la herramienta después de que termine de modificar. El siguiente paso, según nuestro manual del SENA, es marcar la línea
del tiro delantero, que para esto pues seleccionamos la herramienta en construcción curva, la fijo al punto central, generalmente marco uno acá en la zona del centro y va a reposar en el nodo donde centraron el 1.5 centímetros. Clic derecho, salgo de la herramienta. En este caso la línea de tiro no puede sobrepasar la línea vertical que se hizo, por lo cual voy a entrar a manipulación, modificar y voy a sacarla un poquito para que la curva quede mejor ajustada a lo que necesitamos. Cuando se haya terminado, salgo de la herramienta para que ya me quede elaborado como decidí. El siguiente paso es, a partir de la línea de tiro y la bota, marcar la mitad y subir 5 centímetros para marcar la línea de rodilla. Para este caso me voy a ir a construcción. En el perímetro doy snap en el punto central del tiro. En este caso me queda un momentico ahí para que se fije, confirmo. Como me tomó la horizontal, voy a dar clic derecho para que me tome la vertical. Confirmo en la zona del ruedo, salgo de la herramienta. Para colocar el punto a 5 centímetros encima del punto medio que acabamos de establecer, me voy a por coordenadas, fijo acá con el snap automático y coloco que en Y se marque 5, en X0, enter, y automáticamente aquí ya me lo refleja. En este caso confirmo en mi manual que es hacia arriba y lo confirmo acá en mi construcción. Para elaborar nuestra línea de rodilla vamos a seleccionar la herramienta recta, le vamos a confirmar en el punto donde acabamos de subir los 5 centímetros y el largo de la línea de rodilla va a ser igual a la bota que se marcó con anterioridad más 1 centímetro. En este caso la bota nos habían dado 10 a cada lado, la rodilla sería 11 hacia cada lado. Colocamos en Y 11 centímetros, enter para confirmar. Si quieren también estipulamos en X que sea 0 para que de una vez nos muestre todo el eje. Y acá cuando ya le doy la referencia es donde quede intersección o ángulo 0. Confirmo, salgo de la herramienta. Ahora le voy a dar prolongar una recta, selecciono la que prolongué, son 11 centímetros los que este momento debe prolongar, confirmo, salgo de la herramienta, esta sería mi línea de rodilla. El siguiente paso es unir bota, rodilla en línea recta y en una pequeña curva ya al tiro. Selecciono para ello, puede ser la herramienta de curva de una vez, selecciono confirmo, aquí para que no me quede, no se me altere la línea de rodilla, puedo dar un punto acá intermedio arriba y ya confirmo hasta donde llegue el tiro de la parte superior delantera. Salgo de la herramienta con clic derecho. De igual manera por el lado de costado selecciono confirmo, hago un punto intermedio para que no se me vaya a deformar. Si quieren acá puedo generar otros 2 puntos para que quede más suave, como ustedes deseen. Confirmo, salgo de la herramienta. Si ustedes vieron que de pronto quedó un poco rara la curva, pueden entrar a modificar y pueden modificar los puntos que hayan hecho con anterioridad. El siguiente paso sería irnos a producción, extraer patrón, seleccionamos modo manual y en orden de manecillas del reloj hacemos el recorrido línea a línea del patrón que se va a extraer. Cuando haya terminado doy clic en el centro del patrón, confirmo donde lo voy a dejar, salgo de la herramienta. Este sería en este caso nuestro patrón delantero. Ahora para construir el patrón posterior tengo que tomar como referente las líneas que ya había construido. En este caso las coloqué todas rojas y sobre voy a utilizar un color azul para que visualicen la construcción de el patrón posterior.
Entonces, para construir nuestro patrón posterior debo remitirme al manual, visualizar en la base de pantalón el paso 3, lo cual me refiere a la construcción inicial en la parte de la cintura. A partir de la línea original vertical de centro frente vamos a entrar 0.5 y 3 centímetros en la parte superior centro frente. Entonces en Audaces vamos a irnos a construcción por coordenadas y visualizando el centro frente en la parte inferior selecciono ya con snap automático y ya voy a irme en X a colocar 0.5 enter para que el punto ya lo pueda confirmar en esta zona. Confirmo, salgo de la herramienta. Ahora en la parte superior del patrón, a partir de igual manera en el centro frente debemos marcar 3 centímetros. Para ello doy snap automático en X 3 centímetros, enter, y en el punto donde me queda demarcado confirmo, salgo de la herramienta. Ya tendríamos este primer paso que es la marcación para el tiro posterior. Para construir la curva de la parte superior posterior vamos a verificar en el patrón lo que nos piden, que es cuarta parte de cintura más pinza. Para ello seleccionamos la herramienta de curva, fijamos en centro atrás, segundo punto donde se pasó el centímetro se subió en el delantero y voy a prolongarla de tal forma que me quede recta sobre ese punto, que ahí me permite ver el ángulo 180 grados. Donde usted quiera puede confirmar, sale de la herramienta. Hasta ahora demarqué la curva, ahora es necesario sobre esa curva montar o marcar un punto por coordenadas, que es el que me va a dejar establecer la medida de cintura más pinza. Fijo en la parte superior de mi curva, le doy en perímetro los 20 centímetros de distancia, me muestra el previo visual, confirmo, salgo de la herramienta. Entonces en este punto ya estaría establecido donde termina la curva, en este caso que va a reposar el costado. Ahora el siguiente paso según el manual es medir la distancia que existe entre la mitad del tiro posterior y el delantero y trasladarla al lado izquierdo de nuestra construcción. Para ello podemos irnos a conferencia, distancia, desde este punto de intersección confirmo en el punto siguiente. Recordemos que la medida nos la da en el extremo inferior derecho donde dice dis. En este caso es 1.27 y para ello podemos prolongarla en construcción, prolongar una recta, 1.27 centímetros, enter, selecciono la línea, confirmo, salgo de la herramienta. A continuación lo que debemos hacer es unir con curva. El siguiente paso sería en la zona de la rodilla y junto con la bota prolongar hacia derecha e izquierda 2 centímetros, que es la ampliación que se le da para el molde posterior. Para ello nos podemos ir con nuestra herramienta prolongar recta, vamos a prolongar 2 centímetros, seleccionamos la línea, confirmamos, de nuevo selecciono la línea, confirmo y ahí se está prolongando hacia el lado y lado 2 centímetros. De igual manera en la zona de la bota, como ya está previamente digitado centímetros, confirmo, selecciono, confirmo, salgo de la herramienta. Ahora el siguiente paso es construir ya las curvas de los contornos del pantalón masculino. Para ello me puedo ir con la herramienta curva y voy seleccionando y confirmando los puntos que previamente ya fijé en mi construcción. Recordemos que la curva de la cadera es una curva semicurva, entonces podemos ir adicionando unos punticos adicionales, valga la redundancia, de lo que se había estipulado. Salgo de la herramienta ya por el lado izquierdo y ahora voy a fijar por el lado derecho. Para continuar con la marcación al lado derecho debo tener en cuenta que no he marcado la medida del tiro posterior. Para ello me debo fijar en la distancia que hay desde el rectángulo original
hasta donde marqué el 1.5 hacia adentro, quiere decir únicamente la medida de el gancho J del delantero en horizontal. Entonces me voy a Audaces y me voy a la herramienta de conferencia, distancia, y voy a medir desde la vertical original hasta el reposo del tiro delantero. Esto equivale a una distancia de 4.5 centímetros. Esa es la distancia que voy a prolongar hacia afuera, o voy a marcar un punto hacia afuera para tomar como referente el tiro posterior. Para medir la distancia voy a irme a construcción por coordenadas, fijando el punto del tiro delantero con snap automático. En X digito la distancia 4.5 y conformo en el punto que me indiquen. Ahora voy a ir con la herramienta recta y prolongo este tramo para que ya me quede demarcado en el molde. Ahora sí, con la herramienta de curva puedo entrar a unir el resto del pantalón como me lo indica nuestro manual. Voy a irme desde el ruedo, rodilla, voy a hacer una semicurva para que no me altere la rodilla y voy a ir marcando suavemente hasta el tiro posterior. Ahora también salgo de la herramienta y voy a unir en una curva suave el tiro posterior a la medida que se tomó con anterioridad, reposando sobre la diagonal. Confirmo, salgo de la herramienta, ya entonces el azul sería el pantalón posterior. El último paso sería irme a producción, extraer patrón y en orden de manecillas del reloj seleccionar las curvas que intervienen en mi construcción y líneas. Confirmo en el centro, vuelvo y confirmo la ubicación, salgo de la herramienta. Recordemos que en el posterior agregamos una pinza, la cual debemos marcar. Para eso nos vamos a producción, pinza. Nuestra pinza va a ser de 3 centímetros, que fue lo que se le dio, y voy a decir que en profundidad sean 11 centímetros. Recordemos darle chulito en crear terminación, vértice perpendicular y quitarle el de abrir pinza. Seleccionamos, voy a fijarla en el punto medio, confirmo hacia donde se desplaza la recuperación de pinza, salgo de la herramienta. En este caso ya quedaría terminada la construcción de la base posterior femenina. Si ustedes desean pueden agregar costuras, generar pretina, pero esa como tal es la base posterior femenina que nos indica nuestro manual SENA.